Bienvenidos a este estudio de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 7 correspondiente a este cuarto cuatrimestre del año 2024. Mi nombre es Manuel Paulino y les doy la gratitud, las gracias, el agradecimiento por estar aquí en las plataformas de Búnker Divino con nosotros estudiando la santa palabra de Dios. Bienaventurados los que creen. Es interesante lo que nos tiene la lección de esta semana, porque nos da una bienaventuranza especial a cada uno de nosotros. Y ver lo que Jesús le dijo a Tomás, que es nuestro versículo de memoria, Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Y hay algo en el cine, en la pantalla, que se llama la cuarta pared. Y ellos le refieren a esto como hablar con el público, como interactuar con el espectador. Y al parecer Jesús como que rompe la cuarta pared con este versículo y con la oración que hizo en Juan 17 y cuando habla en Juan 20, 30 y 31. Es algo que es directamente para ti y para mí. Las personas que estaban ahí, que pudieron compartir con Jesús, que pudieron ver a Jesús antes de su resurrección, después de su resurrección, ellos creían, pero habían visto. Nosotros tenemos el testimonio de los que vieron. Así que esta bienaventuranza es especial para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Eres bienaventurado, una bienaventuranza salida de la boca de Jesús directamente para ti y directamente para mí. También el versículo nos deja entender que creer implica no ver, porque el que espera a ver no está creyendo, está viendo. Y en este caso, el que espera para ver está siendo incrédulo. Y es importante esto porque es bienaventurado a los que creen. Creer es una palabra vital en la vida cristiana. Y Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, lo ejemplifica así. Todas las cosas parten de allí, de creer, especialmente para nosotros que venimos después del año 100 de la era cristiana, que no pudimos ni conocer a Jesús de manera física, ni conocer a personas que conocieron a Jesús. Era interesante escuchar un testimonio de Juan decir: lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado, conforme al verbo de vida. Es algo que no podemos discutir, pero nosotros tristemente no tuvimos esa oportunidad, ese privilegio que muchas personas se quisieron gozar. Los profetas del Antiguo Testamento, como vamos a ver algunos testigos aquí de la divinidad de Jesús, quisieron vivir ese momento. Bueno, pues lo que no los vivimos, pero tenemos el testimonio de la palabra de Dios, entonces creer es básico para nosotros, porque por medio de creer yo me agencio esas bendiciones. Creo en el sacrificio de Jesús, creo en que Jesús es el Hijo de Dios, creo que ese sacrificio me da a mí para ser salvo. Y es las cosas que nosotros debemos creer, las cosas importantes. Creo que me justifica. Y por eso es tan importante este verbo creer. Y el versículo de memoria nos lo asocia a las personas especialmente que no vimos de manera física, pero estamos creyendo como si lo hubiéramos visto. Y esta semana tenemos varios testigos muy peculiares de la divinidad de Jesús. Recuerden que el propósito del libro de Juan, del Evangelio de Juan, es mostrarnos la divinidad, especialmente a nosotros, que de manera física no pudimos ver a Jesús. Y aquí van unos testimonios interesantes. Este testimonio, el de Abraham, debió ser un testimonio vital para los judíos, porque los judíos tienen un respeto muy grande, una veneración muy grande hacia su padre Abraham. Una veneración muy merecida, pero si él les dice que él quería
ver ese día y que lo vio de manera anticipada y se gozó, como le dice Jesús, entonces debería también ellos llamarlo a recapitulación de quién es el que tienen delante. Y también Abraham es padre de cada uno de nosotros, porque Abraham, al igual que nosotros, es de las personas que responden con fe, con creer, con creyendo. Y él le pidió, y oigan lo que dice el deseado de todas las gentes, página 434. Abraham elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Vio a Cristo, se le dio una comunicación sobrenatural y él reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo. Tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Todos sabemos lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con ese sacrificio. Dios se proveerá de cordero, Dios proveerá. Y Abraham y todos los mundos que estaban observando la historia, el devenir de la historia humana, pudieron entender mejor el plan de salvación a través de lo que pasó con Isaac, a través de lo que pasó con el sacrificio que hizo Abraham y de cómo lo hizo. Abraham nos dice aquí, la sierva de Dios, que pidió ver este día de manera anticipada y Jesús testifica de que él lo vio, ya que Jesús dice, Abraham vio este día y se gozó. También tenemos un testigo también muy peculiar y es María Magdalena. María Magdalena es una figura controversial del Nuevo Testamento, una figura que ha sido venerada, ha sido atacada, ha sido respetada a través de la historia. María Magdalena fue una persona que Jesús rescató del pecado, una persona que amó a Jesús, que le dio todo porque se vio en un momento perdida, sin nada, y él, pudiendo hacer varias cosas, decidió perdonarla y amarla. Así que esto caló muy, muy hondo para María Magdalena. Ella tenía que hacer algo y nos cuenta la sierva de Dios que ella hizo un sacrificio para ungir a Jesús, un perfume que costaba aproximadamente un año de salario normal, mucho dinero, pero que no era tanto para lo que ella amaba a Jesús. Y ella quiso hacer este sacrificio. Así que cuando yo, que iba para Jerusalén para ser coronado rey de esas creencias que tenían los discípulos, ella quiso anticiparse y ungir a Jesús. Eso es lo que ella dice. Ahora, oigan, miren esto, lo que nos dice en Primeros Escritos. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero su corazón siempre había sido carnal. Primeros Escritos, página 165. Recuerden que Judas, cuando María hace el alabastro, que derrama el alabastro en los pies de Jesús y lo lava con sus pies, ella lo quiso hacer de manera discreta y todo hubiera pasado desapercibido para todo el mundo, menos para Jesús, excepto que el perfume era un olor que llenaba todo. Así que todo el mundo se dio cuenta de que se había derramado un perfume de alabastro y ahí vino la crítica de Juan hacia María y todo lo que nosotros sabemos. Pero esto fue motivado porque Judas no entendía quién era Jesús. ¿Y por qué no entendía quién era Jesús? Por lo que hemos visto. Satanás lo había mandado, lo había inducido a considerarse uno de los discípulos, pero él no era uno de los discípulos. No le había entregado su corazón a Jesús
y seguía siendo carnal. Y esto nos mueve a nosotros a reflexión. ¿Por qué Satanás quería que algunos se consideraran discípulos? Para tener un infiltrado, para tener una persona que hiciera daño desde dentro. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, tanto nosotros de manera personal y ponernos siempre en comunión y en revisión con lo que Dios hace en nuestra vida y con la influencia que nosotros damos a otros. Y también tener cuidado con las personas que nos rodean. No todo el que me dice Señor, Señor, es de los que me siguen. Así que seguimos. Pero miren, en Deseado de todas las gentes, página 513, nos dice que María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores cuando le empezaron a fustigar. No podía explicar por qué había escogido esa oración para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. Qué bonito es saber que ella no podía contestar porque ella había sido utilizada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, cuando Jesús estaba rodeado de esas negras tinieblas que le azotaban más que nada en su parte mental, cuando estaba llevando la carga del pecado, dice la sierva de Dios que hubo dos recuerdos que le dieron fuerza a él para continuar, que le dieron un aliciente, que le dieron a probar lo bueno que sería el rescate de la raza humana, que fue la unción que hizo María Magdalena y el preso que estaba al lado de él, que le entregó su corazón aún viéndolo colgado en la cruz. Estas dos cosas llenaron su corazón de amor y le dieron una probadita anticipada de lo que sería rescatar la raza humana. Por eso el Espíritu Santo guió a María a hacer esto, pero ella lo reconocía como Dios, ella lo reconocía como Mesías, ella lo reconocía como Rey, aún con las limitaciones que ellos tenían de las creencias, pero ella sabía que Jesús era, y por eso ella da testimonio de esto, de que arriesga mucho dinero, de que arriesga ir a un sitio que no la invitaron, de que arriesga que los demás no entiendan lo que ella está haciendo y la critiquen, porque ella quería dar ese testimonio de que Jesús era Rey. En nuestra elevada vocación, oigan lo que dice en la página 318, Dios siempre conoce mucho mejor que nosotros lo que es necesario para el bien de sus hijos y nos conduce como nosotros elegiríamos ser guiados si pudiéramos discernir nuestros propios corazones, ver nuestras necesidades y peligros tal como Dios las ve. Si confiamos en Él y le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos por la senda que nos conduce a la victoria sobre toda pasión pecaminosa, sobre todo rasgo de carácter que no es semejante al carácter de nuestro modelo divino. María había logrado permitir, darle el control de su vida a Dios. Había reconocido a Jesús como esa única esperanza, de tal manera que ella le dio el control de su vida, y aunque en ese momento no se sabía lo que ella estaba haciendo y no pudo quizás defenderse, hasta hoy eso ha dado testimonio de Jesús como Mesías. Tenemos otro testigo muy interesante, porque este testigo no es judío. Este testigo dio un testimonio sin querer, podemos decirlo así, no fue un testimonio que él quiso dar, pero él lo dio. Era una persona que sabía lo que estaba hablando acerca de testimonio. Y él, sin querer, presionado, ni siquiera tomó la decisión que debía tomar, pero aún así dio testimonio. Estamos hablando de Poncio Pilato, la autoridad máxima romana en la ciudad de Jerusalén,
en el momento de la crucifixión de Jesús. Pilato se encuentra con Jesús y a pesar de que tuvieron un encuentro un poquito accidentado, porque los dirigentes judíos en su prisa por condenar a Jesús, prisa ¿por qué? Porque era un juicio mamotrenco, algo que no tenía pie ni cabeza, ellos no tenían, ni en sus leyes judías, ellos tenían con qué condenarle. No había ninguna prueba que ellos pudieran presentar, menos aún para validación de la parte romana. Recuerden que ellos estaban sometidos a los romanos y los romanos se habían reservado para ellos validar las penas capitales. Ellos querían eliminar a Jesús, pero no tenían con qué eliminarlo. Hicieron un juicio totalmente ilegal a las leyes de ellos y fueron rápidamente donde Pilato, temprano en la mañana, a importunarlo para que saliera rápido de eso. Ellos lo que querían era que lo crucificaran porque el proceso no soportaba el escrutinio. Un escrutinio lógico, un escrutinio imparcial no lo soportaba. Pilato lo levantan y desde que ve los dirigentes judíos sabe que de alguna u otra manera hay algún problema. Pero cuando ve a Jesús, él que está acostumbrado a ver criminales, él que está acostumbrado a ver personas que merecen la muerte, ve algo totalmente diferente. Y se queda sorprendido. Nunca ha visto a alguien como él. Y desde el momento en que comienza a hablar con él, él determina que esta persona es inocente y decide salvarlo. Él hizo muchas cosas por salvarlo, excepto arriesgar su popularidad, el momento en el que estaba, arriesgar su cargo. Él debió, pero no lo hizo. Pero eso no significa, él se lo dijo varias veces a ellos, reconozco que esta persona es inocente. Esta persona no ha hecho ningún mal. Esta persona no merece. Se lo dijo varias veces a ellos y está la icónica escena en la que él se lava las manos y dice, no soy culpable de la muerte de este santo. Incluso el Espíritu Santo fue más lejos y los ángeles le dieron un mensaje a la mujer y ella le hizo llegar, no tengas que ver con la muerte de este hombre, porque este hombre me ha atormentado en mis sueños, este hombre es un santo. Y Pilato estaba seguro de que lo que le decía a su esposa era cierto. Le dieron las oportunidades de él no tener que ver en esto. Ojo, Jesús tenía que morir, porque la salvación de nosotros dependía de la muerte de Jesús, pero no tenía que ser Pilato el que lo hiciera. Él tenía su libre elección y él le dieron las herramientas, las oportunidades, el conocimiento para que él supiera tomar una decisión y él supo la decisión que tomó, que a la larga, según nos cuenta la historia, no le valió de nada porque fue como quiera, perdió el cargo político y no mucho tiempo después, atormentado por haber matado a este inocente, este que él reconocía que no era humano, él se suicidó. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pilato nos enseña, aparte de señalarlo, no siendo judío, no siendo creyente, y señalarlo como alguien diferente, como alguien especial, como Mesías, él nos enseña que el conocimiento de la verdad no es algo que nos salve. Nosotros podemos conocer la verdad, nosotros podemos escuchar la verdad, nosotros podemos estudiar la verdad, pero a menos que asimilemos esa verdad, y ese asimilar la verdad significa que Jesús sea nuestro guía en la vida, que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús, de nada nos vale el conocimiento que tengamos de la verdad, porque ese conocimiento, aunque puede llevarnos a salvación, a menos que le demos paso a Jesús, no nos salva. Tenemos el ejemplo de Judas, que conoció la verdad, pero no dejó que Jesús pasara de ser un gran maestro en su vida
y por lo tanto no tuvo a Jesús como su Salvador, y sabemos lo que le ocurrió después. Tenemos otro testigo muy particular, un testigo que es discípulo, un testigo que es de los 12 apóstoles, pero un testigo que era incrédulo. Y fue en el que fue basado nuestro versículo de memoria. Un incrédulo que se convierte a pesar de sus dudas. Tomás estableció sus propias condiciones para creer. Los discípulos le dijeron, Tomás, él resucitó. Él le dijo, a menos que yo toque sus manos, vea su herida, entre mi mano, yo no voy a hacer. Pero era el orgullo. La sierva de Dios nos dice que como él no estaba ahí y Jesús se presentó a los dos, él no quiso como quedar al menos y por eso puso estas condiciones para creer en Jesús. Y muchas personas que nosotros conocemos también ponen condiciones para creer en Jesús. Si Jesús me contesta esta oración, significa que Él es real. Si Jesús hace esto, si Jesús me da esto, si Él permite esto. Y van poniendo condiciones y condiciones hasta que llega un punto en el que se llevan más de sus condiciones que de las pruebas que Jesús les ha permitido ver de su divinidad. Dios no nos pone a nosotros a creer ciegamente. Dios nos da pruebas, Dios nos da maneras en las que nosotros podemos saber si Jesús es Dios. Ahora, Él no elimina todas las circunstancias en que nos pueden hacer dudar. Siempre va a haber una oportunidad para dudar. Siempre va a haber algo que vamos a tener que ejercer. ¿Qué cosa? La fe. El creer en fe no nos va a eliminar 100%, nos va a dar pruebas de que sí, de que Él es, de que Él nos puede salvar, de que Él hizo lo que tenía que hacer para que nosotros aceptáramos, creyéramos y tuviéramos una oportunidad. Pero siempre va a haber un espacio para dudar y nosotros ahí es que tenemos que hacer una elección. Oigan cómo lo dice el Camino a Cristo. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundamentar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Eso es importantísimo. Eso lo dice en Camino a Cristo, página 105. Hay algo que queremos compartir con ustedes ya en esta parte final de este estudio de la lección número 7. Muchos, como Tomás, esperan que sean suprimidas toda causa de duda, nunca realizarán su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar, a quejarse y no saben lo que hacen, están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección a sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad rara vez queda vencida por la controversia. Repito esto, la incredulidad rara vez queda vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revelarse a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado
y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando una persona, bueno, esto se está en la página 748 del Deseado de todas las gentes. Cuando una persona decide no creer o le da más realce, como dice aquí, a las dudas que a la confianza, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Entrar en controversia? Podemos entrar en controversia, pero eso no va a ayudar a la persona a conocer a Dios. Vamos a realzar a Jesús, vamos a realzar su amor, vamos a realzar su sacrificio. Y esto va a ayudar a las personas a conocer. Y cuando conozcan lo que Jesús ha hecho por él, entonces lo que parecían montañas de duda, se va por ver cosas diminutas. Y vamos a lo que dijimos antes. Vamos a cimentar lo que creemos, no en demostraciones, sino en evidencias. Hay una pregunta del miércoles que queremos compartir. Queremos compartir y con esto queremos terminar el repaso de esta lección. En la pregunta del miércoles queremos compartir, si alguien te pregunta por qué crees en Jesús. Es importante porque las personas quieren creer en Jesús, quieren conocer a Jesús, pero quieren hablar con alguien que crea en Jesús y que les diga el por qué. Nuestras razones deben ser, número uno, por las evidencias en la naturaleza. Es evidente que este mundo tiene un diseño inteligente, que alguien lo hizo y ese alguien es Dios. Y ese alguien no se quedó solo haciendo el mundo, sino, y ahí vamos a la parte 2, la palabra de Dios, en donde nos narra cómo Dios ha incidido en el mundo y cómo nos hizo un plan de salvación para rescatarnos. Las personas podrán decirnos, pero si este mundo salió de la mano de Dios, ¿por qué está así con todos estos desastres, con todas estas cosas que pasan? Miren lo que está pasando en España. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Entonces la palabra de Dios nos explica por qué, y no solo por qué, sino cómo podemos volver a ese mundo perfecto que salió de las manos de Dios. Y número 3, nuestra experiencia personal. Nuestra experiencia personal. Debemos decirle a las personas que Dios ha hecho, no de manera general, sino en mi vida, porque yo creo en Dios. Queremos terminar con esta frase del libro Palabras de Vida de Gran Maestro, capítulo 25, cómo enriquecer la personalidad. Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza y endulzada por la fragancia del amor. O puede ser pesada y fría por la bruma del descontento y del egoísmo. O estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionamos queda consciente e inconscientemente afectada por la atmósfera que nos rodea. Quiera Dios que las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, puedan también creer en el Dios que nosotros creemos, porque nosotros tengamos una atmósfera que sea como un pedacito de cielo aquí en la tierra. Gracias por estudiar con nosotros esta lección número 7, bienaventurados los que creen, una bienaventuranza que es para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Búnker Divino. Te pedimos que compartas esta transmisión para que este ministerio siga creciendo y nos vemos la semana que viene con la lección número 8. Dios te bendiga.